Hola, soy Virginia Roy, curadora de la exposición Lawrence Abu Hamdan, Crímenes transfronterizos, que presentamos ahora en el MOAC y que recoge una revisión de los trabajos de este artista jordano, Lawrence Abu Hamdan, cuyo interés es la intersección entre sonido, espacio y política. Él se ha autodefinido como oído privado, es decir, como un agente que tiene la capacidad de escuchar más allá del propio sonido. Y lo que hace es entender el sonido como un testimonio y como una evidencia política. Es decir, su trabajo ahonda en las posibilidades políticas del sonido para, como decía, captar más allá del sonido y hablar más allá de lo que explica el sonido, ¿no? Un poco la muestra incide en la idea de frontera y cómo la propagación del sonido atraviesa muchos tipos de fronteras, obviamente las arquitectónicas, pero también las jurídicas, las conceptuales, las sensoriales, las biológicas, algo que él también ha diferenciado mucho entre las fronteras del silencio y del ruido, de lo que es falso y de lo que es verdadero. El eje de su trabajo insiste en la idea de que el sonido es relacional, tiene una condición relacional y que siempre se inscribe en un sistema que aporta otro tipo de información y de capas más allá de la propia escucha. This exhibition, Cross-Border Crimes, collects together works of mine over the last 11 or so years, which have been dealing with the border specifically. Some of them are investigations, some of them are political and cultural reflections on the border that exist in terms of video installations. Some are works that sort of exceed the direct question of the border as a national sovereignty and more as something to the borders within of the home, the idea of airspace, and so it's sort of an expansion and reflection on the border as a lethal agent, but also as something we can resist through providing another kind of imagination. And in this case, it's a sonic imagination onto the border. La exposición incluye obras previas de Abu Hamdan, pero también dos obras recientes, como esta, el Paralelo 45 del 2022, en donde el punto de partida de la investigación de Abu Hamdan es una biblioteca transfronteriza, una biblioteca teatro que se encuentra justamente, como el título alude, en el linde, en el Paralelo 45. Entre Quebec y Vermont se encuentra este edificio que se construyó en 1904 como símbolo de unión entre Estados Unidos y Canadá. Esta biblioteca transfronteriza, que es también una ópera, es un teatro, no tiene controles migratorios y cada uno puede entrar desde el lugar del país donde se encuentre. Lo que le interesaba a Abu Hamdan de este proyecto era ahondar en la idea, como decíamos, de frontera, de lo poroso y lo a la vez determinante de los lindes, de esos espacios liminales, y revisar también el espacio de producción del sonido. La videoinstalación presenta la historia de la Haskell Free Library, esa biblioteca que mencionaba, y su historia de contrabando y de intercambio, digamos, de comercio, pero también alude al asesinato de Sergio Adrián Hernández, un mexicano que fue asesinado en 2010 en El Paso, Ciudad Juárez. El agente que lo disparó desde territorio, el agente de la patrulla fronteriza lo disparó desde Estados Unidos, la bala cruzó la frontera y mató a Hernández desde el territorio mexicano. Lo que es interesante del proyecto es que nos hace pensar cuáles son los límites jurídicos del sonido, si existen, bajo qué jurisprudencia tendría que condenarse este asesinato, desde dónde se produce el sonido. Esta idea de trasfondo está presente en el proyecto también con estos decorados teatrales que aluden también a los que se ven en la película y que hacen referencia, por un lado, a la propia decoración teatral de los canales de Venecia que están en la Haskell Free Library Opera House, pero también al paisaje del tiroteo donde sucedió el asesinato de Hernández y a una vista aérea de Damasco que se asemeja a una pintura de 1920 de Carlin. Un poco la idea era pensar también qué implica el paisaje en términos de esa plasmación o esa encarnación de la violencia y del ruido que habita la frontera. También la muestra incluye esta pieza, que es un referente de la producción de Abu Hamdan, Wall and Wall, del 2018, en la cual el artista analiza los límites de lo permeable y lo que se filtra a través del sonido, que es aquello que se fuga, cómo escuchamos a través de muros. El vídeo presenta 3 casos de análisis en donde el sonido
y la arquitectura del sonido ha tenido un papel fundamental. El primer caso fue el del narcotraficante Kylo, que se le había acusado de fabricar droga dentro de su casa, pero que se le había detectado esa actividad a través del exterior de su casa. Por lo tanto, la condena no prosperó, pues había sido por una detección térmica fuera del espacio arquitectónico de su casa y por lo tanto se había allanado sin su permiso, digamos, su espacio interior. El segundo caso, el del atleta Pistorius, que fue acusado de asesinar a su novia en el baño de su casa. Él argumentaba que no había podido escuchar el grito de su novia porque la pared había amortiguado el sonido y se descubrió haciendo pruebas de sonoridad que fue al revés, que la pared había ampliado el sonido y por tanto pudo diferenciar perfectamente a su novia detrás de la pared del baño. Y por último es un análisis de la prisión de tortura siria Sadnaya, en donde las condiciones sonoras reflejan también las condiciones de tortura de las personas que estaban allí encarceladas. El trabajo en total de Lawrence Abu Hamdan en este proyecto es hablar sobre las condiciones de lo audible y de lo perceptible. ¿Qué es lo que escuchamos, cómo lo escuchamos y qué tipo de testimonio y de evidencia nos refleja el propio sonido? Todo el vídeo se enmarca y está grabado en una cabina de radio que funcionaba en la República Democrática Alemana de 1952 a 1991, la Funkhaus, una cabina de radio que paradójicamente en un momento de la Guerra Fría permitía el cruzar a través de las ondas y del sonido, cruzar ciertas fronteras y por tanto alude también a las diferentes capas de información y de texturas que pueden producir dentro de la cabina de radio y que efectivamente tiene al final el sonido. One of these projects is The Diary of a Sky. It's not so much about the border as a violation of airspace, but really how air itself is turned violent and how air can become hostile. Because these planes, they don't drop bombs often, they don't hit targets, they just simply hang and hover in the atmosphere. Sometimes you don't see them. So The Diary of the Sky is a collection of videos from a single year, from May 2020 to May 2021, which looks at living with these aerial violations. In these videos you hear, why it's a diary is important because in the videos you see somebody documenting these planes, but you also hear life happening behind it. You hear kids playing, people eating. So you hear both the exceptional nature of this violence, of these military aircrafts in the skies above you, but you also hear the way it's become a monotony, the way it's become integrated into life, into people's way of living. And the diary is an important format because diary is somewhere where you store very significant information, but it's also where you store, I don't know, what you ate for breakfast, something you never need to know in 15 years' time. So that's the sort of format, and it's really trying to play across this line of the lethal and the ignorable qualities of this terror from above. Y por último, la muestra incluye esta instalación de Lawrence Abu Hamdan, El Diario de un Cielo, del 2023, una de sus piezas más recientes, en donde el artista investiga sobre la ocupación de aviones israelíes en cielo libanés. El caso de estudio empieza en el 4 de agosto de 2020, donde una de las mayores explosiones no nucleares de la historia en uno de los depósitos del puerto de Beirut, una explosión de nitrato de amonio. Diferentes testimonios y testigos de esa explosión argumentaron haber escuchado aviones de combate israelí en el cielo. Lawrence estuvo trabajando, investigando con documentos de la ONU y vio que justamente ese día no sucedía eso, pero que sí había sucedido en los últimos 15 años. Entonces el proyecto refleja esa investigación a través de documentos y de testimonios en la web de diferentes testigos anónimos, en donde se ve la presencia de drones y todo tipo de aeronaves israelíes en el cielo libanés de los últimos 15 años, desde el 2007, y que en duración equivale casi a 8 años de ocupación. Abu Hamdan confecciona una página web, airpressure.com, en la cual documenta todos esos trazos, tránsitos, recorridos, tipos de aeronave,
y habla de lo que sería el eje del proyecto, que es la violencia atmosférica, es decir, qué tanto esta presión y amenaza psicológica y sonora afecta a los ciudadanos y crea unas condiciones tóxicas, no solo de contaminación, de polución, sino también de contaminación psicológica en los habitantes. Hay varios referentes en la videoinstalación de otros ejercicios, experimentos, sobre todo de la Alemania de 1989, en donde se veía cómo estar sometido a ciertos ataques sonoros o altas frecuencias sonoras influía en las condiciones, en la presión arterial y cardíaca de los visitantes, ¿no? Entonces, es todo un ejercicio de revisionar qué implica la amenaza y la ocupación en el cielo. Y como ven en la instalación, se invierte la mirada, el cielo es el objeto a estudiar, el objeto a analizar, se cosifica lo que pasa allí, es la materia en donde analizar, digamos, esta ocupación en el territorio libanés. I think though sound is really important for my work as an investigator, I spend a lot of time listening, dissecting sounds. Sound is also for me a conceptual tool. It allows me to rethink given conventions and notions that have been put into the world, put into our society, such as the border, as you would see in this exhibition, but also other forms of isolationism and compartmentalization and other ways in which we are divided. Sound is inseparable from the space in which it resounds. It's relational, and I think using the relational and inseparable qualities of this medium allows us to create networks and build new kind of forms of political solidarity and create new kinds of political claims or distinct kinds of political claims from the ones that we see circulating in the media more generally. Please come to MUAC for Cross-Border Crimes by me, Lawrence Abu Hamdan. Thank you. Esta exposición también se acompaña de una publicación donde están recogidas los elementos de investigación y las piezas de la muestra y que ayudan a contextualizar la producción del artista Lawrence Abu Hamdan. Este es el proyecto que estaremos mostrando hasta el 17 de marzo aquí en el MUAC. Es la primera vez que se muestra la producción de Lawrence Abu Hamdan en Latinoamérica y es una oportunidad para que los mexicanos, las mexicanas, así como los transeúntes que estén en la Ciudad de México hasta esta fecha puedan venir y descubrir la producción de este artista que trabaja sonido, espacio y política.